Y le agradecemos la visita a Karen Tepp, primera candidata a diputada nacional, representando a la provincia de Santa Fe por Fuerza Patria. Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la Formalmente, invitación. ahora, ¿no? Sí, ahora sí, formalmente, sí. Bueno. Voy a pasar el chivo, que Sí. es que el 14 de octubre vamos a estar con Carlos Heller en la ciudad de Rosario. Vamos a confirmar el lugar, Rosario pero ahí nomás. está. Sí, confirmamos toda la información. 14 de octubre en Yo Rosario. tengo un lugar, si quieren, si no está definido, es el Gigante de Arroyito, es un extraordinario lugar. No, fútbol y política, asuntos separados, Pablo, Bueno, sobre todo en Rosario. Muy bien. No quiere perder votos, ya veo. Pero además soy tatengue, porque yo soy santo tomecina en realidad. Claro. Así O sea que en bueno. Rosario no tenés problema. No, en Rosario estamos bien. A ver, podría seguirla toda la noche, imagínense, Sí, me estoy imagino. como llamándome a silencio. Karen, quiero trasladarte a pregunta que amagué ya 2 veces. Llegás con el desafío de hacer una campaña, no nos gusta para nada la idea de tirar gente por la ventana. Generacionalmente hay gente muy joven en términos intelectuales, por más que tenga muchos años en el recorrido, y bueno, y hay gente muy anquilosada de temprano. Pero da la sensación que se está convirtiendo en un desafío de tratar de hablar de situaciones tan literales y tan groseras como, por ejemplo, lo que estamos viendo entre Milei y Trump. Te voy a pedir una caracterización, pero tenés el desafío de tratar de, no sé si tener un nuevo lenguaje, pero hay un desafío de interpelación a una ciudadanía que parece estar cansada de cierta manera de intercambiar ideas políticas. ¿Cómo lo vas a encarar o cómo lo estás encarando? Sí, me parece, a ver, nosotros los decíamos desde que ganó Milei, ¿no? De que había una idea de que la sociedad argentina se había derechizado, digamos, que se bajaba como esa idea. Y nosotros lo que decimos es que estamos más bien frente a una sociedad que está cansada de laburar cada vez más, de esforzarse cada vez más y de tener cada vez menos. Y que en todo caso estamos ante una nueva crisis de representación política y una crisis de sistema político que nos desafía a buscar no solamente una renovación, y lo decimos, de nuevas caras, nuevos nombres, sino también de nuevas prácticas, de nuevas interpretaciones de esa sociedad. Y a mí lo que me parece es, yo escuchaba la pregunta que vos hacías al comienzo cuando me presentabas y pensaba, hace 20 años yo arrancaba a militar y estábamos en un escenario donde era el no al ALCA. O sea, había una América Latina unida que decía... ¿Qué edad tenías en el 20 años. O sea, cuando arrancaba militar había una Latinoamérica que era totalmente diferente y que nos interpelaba de otra manera y que había, digamos, gobiernos que se parecían a su pueblo, pero que además se plantaban con la valentía de recuperar la soberanía. Bueno, hoy estamos años luz de eso, digamos, y nosotros estamos teniendo como generación política que recuperar el coraje de aquellos tiempos, pero también de interpretar a una sociedad y una juventud en la cual hoy... Digo, pero está la discusión lejos de parece que ser la misma. la angustia, sí, pero está lejos de que la angustia y la crisis social, económica, incluso política que tenemos en este tiempo pueda manifestarse de maneras similares a aquellos. Hoy, digo, hay una pregunta que nos ronda a todos los que vivimos en el 2001, o más o menos teníamos conciencia, que es ¿por qué la cosa no explota? Digamos, y no es una pregunta ahora, sino que viene de hace tiempo. Y es porque la cosa está implosionando, o sea, porque la cosa está implosionando puertas adentro, digamos. Lo que hoy, el malestar acumulado que hay en las familias, digo, trabajador de la economía formal, ya sea del sector público o sector privado, todos te dicen el mes se me termina el día 20, el día 15, el día 10. Ese malestar se va manifestando puertas adentro con un aumento de crisis de salud mental, consumos problemáticos, adicciones, intentos de suicidios en jóvenes. O sea, estamos en una sociedad que claramente está siendo víctima de años y años de un neoliberalismo que nos ha colonizado en términos de un individualismo que nos llevó a la soledad. Entonces, la principal tarea de la política hoy, digo, no es solamente ganar elecciones, sino volver a reconstruir un tejido social que está roto. Y volver a hacer, que esos problemas que hoy se viven como problemas individuales del ámbito privado, vuelvan a socializarse, vuelvan a entenderse como problemáticas sociales que necesitan, por tanto, una resolución de la política. Yo lo digo mucho en las asambleas que venimos haciendo en la campaña, donde se encuentra la docente con el comerciante, con el productor agropecuario, con el vecino, y hay esa mezcla de, digamos, una angustia que se vive en la carne presente de cada uno de los hogares, con la necesidad de una expectativa de esperanza, de volver a esperanzar. Y a nosotras las mujeres tenemos una práctica que fue, o un aprendizaje que fue que la violencia de género también era un problema que nos decían que era del orden privado y doméstico.
¿no? Que era puertas intrafamiliares. Y tuvimos la capacidad de decir, che, si te pasa a vos, te pasa a vos, si te pasa a vos, no es un problema individual. Pues sí que el desafío ahora es parecido en términos de es conectar. Politizar todos esos malestares que hay. Repolitizar. Exactamente, repolitizar todos esos malestares que hay en una sociedad. Digo, nosotros veíamos cuando estuvimos ahora discutiendo la Constitución de Santa Fe, revisando la Constitución del 49 de Argentina, ¿no? Y ahí Perón planteaba que se tenía que poder garantizarle al trabajador lo mínimo indispensable para una vida digna sin angustias. Mirá qué premonitorio, sin angustias. Digamos, se planteaba en aquel momento un gobierno que sin lugar a dudas le dio los años más felices al pueblo argentino. Bueno, hoy pareciera que la angustia es lo que atraviesa cada una de las vidas de nuestros argentinos y argentinas y en manera particular a los jóvenes. Entonces, me parece que la política tiene que volver a conectar con la vida cotidiana, si no todo lo otro queda muy lejos. El debate quedamos en los medios. Sé que Martín tiene preguntas. Sí, en relación con lo último, justamente que estabas diciendo. En comparación, ya no con 20 años atrás, sino con 2 años atrás. ¿Vos percibís que sigue, porque lo que hubo es esperanza, es mi olfato más mi análisis más mis caminatas me dan esperanza, me dan alegría, por mi ley, esperanza, angustia, bronca. Sí. ¿Qué absorbés vos en la recorrida por Santa Fe? Sí, yo creo que es eso y hoy por eso nuestra principal batalla electoral va a ser contra la resignación. Digamos, no hay dudas que hay una mayoría social en Argentina y que en Santa Fe también se manifiesta, que hay un claro descontento con el rumbo de los gobiernos actuales. Ahora, esa mayoría social hoy es muy silenciosa. Digamos, no se termina de manifestar como lo veníamos hablando. ¿En el mano a mano, en el cara a cara, no la ves? Está en el cara a cara, pero lo que quiero decir es políticamente no se está manifestando y las elecciones van a ser la demostración de si esa mayoría decide participar activamente y manifestarse a través de su voto, o si esa desesperanza, de alguna manera decepción, porque yo comparto con vos, hace 2 años hay un porcentaje importante que votó con ilusión el cambio de rumbos, y que hoy claramente está totalmente en desacuerdo con el rumbo de las cosas. Pero nuestra principal batalla hoy la tenemos para que esa persona no se quede en su casa el 26 de octubre y vaya a votar. Nosotros en la provincia de Santa Fe tuvimos el nivel de participación más bajo de los últimos años. Lo de provincia de Buenos Aires abre una expectativa, digamos, en términos de que aumentó la participación y ahí también hay una responsabilidad de los gobiernos actuales. Digo, claramente el gobernador de la provincia de Buenos Aires confió en su gestión y la fue a plebiscitar en las urnas consiguiendo un respaldo importante. En el resto de las provincias santafesinas, de las provincias, particularmente en Santa Fe, el oficialismo desmovilizó el voto. Entonces nosotros hoy, digo, no hay dudas de que hay un claro descontento. Desmoviliza el voto porque no quiere que sea un plebiscito, digamos. Exactamente. A ver, la eliminación de las PASO por parte de los gobiernos es un claro entendimiento de que tenía que dividir a la oposición. Por eso el principal desafío que teníamos las fuerzas de la oposición y del campo nacional y popular era construir la unidad en todos los territorios. Porque lo único que apelaban era a un peronismo dividido, a un campo nacional y popular dividido para poder mantenerse. Entonces, nuestra tarea principalmente es con toda esa gente que hoy la está pasando mal, es volver a reconstruir el vínculo y la confianza, la credibilidad con la política. Para eso hay que hacer las cosas de otra manera. Ahora porque que Milei sea presidente es porque las cosas se venían haciendo mal. Ahora vuelve a la campaña porque tenemos una imagen muy interesante para preguntar sobre la metodología de la campaña. Pero hablaste de la interna, y me quiero, perdón, de la discusión. Sí, bueno, de la discusión interna y de haber logrado amalgamar un frente de unidad. Fue muy elogioso la construcción del frente en Santa Fe. También hay una demanda de que ese frente no sea solamente electoral, sino que se transforme en una fuerza política madura como para sobrellevar lo que viene después. En ese sentido, ¿cómo ves el proceso de unidad? Teniendo en cuenta que si eventualmente hay un cambio de signo de gobierno, van a tener que ponerse de acuerdo en tomar medidas lo suficientemente profundas que le demuestren a la gente que le pueden mejorar la vida y que no solamente quede... Y vos sabés cómo es, cuanto más amplio, a veces es menos profundo la posibilidad de llevar adelante medidas ejecutivas. ¿Qué pensás sobre eso? Mira, lo primero es que la unidad en Santa Fe fue posible porque viene siendo la construcción de un proceso. Digamos, en nuestro caso, lo iniciamos en la ciudad de Rosario hace 2
años entre Ciudad Futura y los distintos sectores del peronismo, que nos permitió estar a las puertas de ganar la intendencia con Juan Monteverde y que se logró esa victoria en Rosario este año, ganándole al candidato de Milei y al candidato del gobernador en las elecciones de concejales con Juan Monteverde en un escenario que no era de unidad total de nuestro campo, ¿no? Pero ahí hubo, en las elecciones que tuvimos este año provinciales, un respaldo de la gente a los mayores grados de unidad posible, digamos, y eso fue una señal importante para hoy tener una lista única. Lo que nosotros decimos es, acá hay una apuesta que no es una táctica electoral, digamos, es una apuesta a la construcción de un proyecto político estratégico en la cual tienen que estar dada la unidad con la renovación política, que era la que hablábamos antes. Yo lo digo en todas las asambleas que venimos haciendo ciudadanas. Nosotros el 26 de octubre vamos a ganar en la provincia de Santa Fe y eso va a abrir las expectativas a un escenario de construcción de una alternativa en la provincia. Digo, el gobernador consiguió su derecho a reelección, pero va a tener enfrente no solamente un peronismo, sino un campo nacional y popular que en unidad va a tener una alternativa para ofrecerle a los santafesinos y así aportar a un proyecto nacional. Ahora, nosotros no nos podemos presentar a elecciones si no tenemos una propuesta concreta que le diga a la gente cómo vamos a resolver dos problemas. ¿Cómo los vamos a empezar a resolver? El acceso a la vivienda y el acceso a los alimentos. O sea, nosotros estamos hablando de que hoy, no solamente en las grandes ciudades, sino que en la mayoría de las ciudades de nuestro país, las personas son inquilinas. El sueño de la casa propia parece absolutamente imposible. El 50% El acceso o a la más vivienda hoy es el alquiler. es el alquiler. Es el alquiler con suerte. Sí, te alcanza, claro. Si no tenés que volverte a la casa Pero de tus viejos. las si no políticas tenés... de acceso a la vivienda deben estar dirigidas al alquiler. Sí, así todo tenés una cantidad, cuando te metés hacia adentro del profundo de Argentina, tenés experiencias de intendencias, de presidentes comunales y más que vienen sosteniendo esa idea del plan lote con servicios. Sí. Ahora bien, claro que le falta el acompañamiento, la política crediticia, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros tenemos que tener una herramienta concreta de acceso a la vivienda para las dos opciones. O sea, somos un país donde sobra tierra. Entonces, tenemos que poder tener políticas de acceso a la vivienda con posibilidad de casa propia y crédito, pero también una política de alquileres en las grandes ciudades. Y la segunda cuestión es el de los alimentos. Nosotros no podemos ser país productor de alimentos, una provincia productora de alimentos y que hoy las familias, como lo venían hablando en el bloque anterior, se estén endeudando y sobreendeudando con la tarjeta de crédito para comprar los alimentos. Lo que pasa es que cuando el 50% de tus ingresos se te va en pagar el alquiler, no hay número que cierre. Entonces, esas dos cuestiones, que son muy básicas, nosotros tenemos que tener como campo nacional y popular las propuestas y las ideas concretas para poner en marcha. ¿Qué es lo que creo yo que es la tarea que tenemos por delante después de ganar la mayor cantidad de provincias el 26 de octubre? Discutir las ideas, los programas, las acciones, la política y no los nombres. Si nosotros seguimos discutiendo nombres, van a seguir las divisiones. Si nosotros nos ponemos a discutir el programa, vamos a tener mayores grados de coincidencia y los nombres tendrán que estar ¿dónde aparece? Porque los liderazgos son indispensables. Los liderazgos vienen en la discusión del cambio de la cultura política. Me parece que los liderazgos de nuestra generación tienen que estar proclive a esto, a decir, si seguimos discutiendo las cosas de la misma manera, vamos a tener los mismos malos resultados. Entonces, pongámonos de acuerdo en cuáles son las ideas, animémonos a democratizar más nuestro movimiento, animémonos a darle mayor participación y protagonismo a nuestra militancia, y después de ahí vamos a ver que vamos a tener la fuerza suficiente, no solamente para ganar elecciones, sino para tener un pueblo movilizado, porque cuando nos toque gobernar, vamos a tener que apelar a la construcción de un poder distinto que sea el que nos sostenga para poder enfrentar y tocar los intereses que haya que tocar. Martín. Pablo mostró antes, al principio, títulos por la bronca de productores y chacareros, por lo que vos vas a hablar de la gran estafa, ¿no? Vamos a hablar de eso. Bien, Guido lo explica después, pero queda claro que esa es gran estafa porque Totalmente. Un grupito de cerealeras se quedó con la guita. ¿Qué palpaste vos en Santa Fe? Porque es uno de los centros productivos de la Argentina. Y me tocó estar justo en los departamentos de producción agrícola más importantes. Primero cuando salió la medida, digamos, que claramente lo dijimos, esto está haciendo, no es una medida para el campo, es una medida para el gobierno de Milei, que necesita en un manotazo de ahogado poder conseguir dólares para sostenerse. El productor agropecuario, pequeño y mediano productor agropecuario, ya había vendido.
Esa es la primera realidad. Con lo cual estaba claro que esta era una medida para las grandes exportadoras. Lo que no pensamos era que iban a dejar los dedos pintados tan rápidamente y de una manera tan notoria. ¿Y hay bronca? Claramente que hay bronca del productor un poco Sí, más sí, eso grande, digo. pero además de la tomada de pelo a todo el sector, ¿no? Pero yo creo que es un buen caso porque lo que pasó el día del decreto, del anuncio de las retenciones, que claramente era una medida electoralista porque tenía como fin del plazo el 31 de octubre, el mismo día se decide poner en suspenso la ley de emergencia en discapacidad. Y gobernar es tomar decisiones y es priorizar, ¿no? Y estamos hablando que la exención y la transferencia de recursos que se les dio a estas 11 grandes exportadoras, que eran, y fue público, los 35, 36 quits que se presentaron y que se llevaron 1.600 millones de dólares en las retenciones ceros en 48 horas, es el mismo presupuesto para sostener la ley de emergencia en discapacidad por un año. ¿Quién lo necesita más? ¿Esos 36 tipos o los 4,5 millones de argentinos y argentinas que necesitan del sostén y del acompañamiento de personas, de equipamientos, de Pues sí, transportistas? esa decisión de qué priorizás es la esencia de la política. Es la esencia de la política. Es la esencia de la política. Y el gobierno de Milei empieza a dar cuentas con esos hechos concretos de qué estamos hablando cuando nos referimos a una política de crueldad y de profundización de las desigualdades. Y además al campo lo embromaste, lo embromó el gobierno. Absolutamente. Porque esas cerealeras no son el campo. Para dividir las cosas, estoy hablando muy esquemáticamente, por supuesto. Sí, pero mirá, eso es timba. Exactamente, porque además, a ver, el productor agropecuario en la provincia de Santa Fe, el 70% de los productores agropecuarios en nuestra provincia no son dueños de su tierra. Alquilan, arriendan, digamos, y su agenda tiene que ver más en el Congreso cómo discutimos una actualización de esa ley de arrendamiento, digamos, y son los que ya habían vendido. Entonces, y ahí también, yo lo digo viniendo de una provincia productora, nuestro campo, el campo nacional y popular, el peronismo, tiene que reconstruir el diálogo y la agenda con el sector productivo de nuestro país. Porque claramente está roto, pero se necesita poder volver a reconstruir. ¿Sigue porque roto? se necesita poder volver a encontrar de que hay que mirar una segmentación, de que hay que poder diferenciar y caracterizar cuál es la realidad. Yo creo que hay que poner mayor voluntad de reconstrucción. Hay que poner mayor voluntad de reconstrucción y de representación de ese sector, porque además trae aparejado también la discusión con la pata industrial, digamos, todo el sector de la maquinaria agrícola. Hoy, digamos, temblando por la apertura de las importaciones de la maquinaria usada en nuestro país, digamos. Son todas medidas que a la provincia de Santa Fe la afectan de lleno. Karen, ¿qué mirada tenés o cómo te impactó el asesinato, el femicidio de estas 3 pibas acá en la provincia de Buenos Aires? Sobre todo en esa vinculación con la actividad narco. Nada, me tocó, estando en Tostado, compartirlo justo con compañeras, con muchas mujeres que vienen trabajando en los barrios populares, que vienen haciendo todas las tareas de acompañamiento, de prevención, que venimos hablando esto, de el corrimiento del Estado y la soledad también en las que están las redes de mujeres tratando de sostener todo esto y de cómo te genera una gran impotencia cada vida que te arrebatan, digamos, porque es así. Y también el dolor y la angustia de que cada vez que las víctimas son pobres o mujeres, y si son pobres y mujeres, le cae todo el poder de culpabilizarlas, ¿no? De que las víctimas son responsables de su propia muerte. Yo vengo de una ciudad donde la discusión del narcotráfico, donde las consecuencias del abandono del Estado en los territorios ya la venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Estamos absolutamente convencidos de que la única manera para poder enfrentar estos son 3 cosas al menos. Una, un pacto lo más amplio, plural y posible de todos los espacios políticos, pero que no basta solamente con la política, que se necesita al sector empresario, a los medios de comunicación, a las iglesias, trabajando en una política de Estado para abordar esta problemática, porque lo hemos visto en otros países de América Latina. Esto se termina configurando en una cuestión que es mafias o democracia, digamos,
cuando el Estado se corre de un territorio y lo ocupan las lógicas mafiosas de la narcocriminalidad, ahí el Estado pierde autoridad y reconstruir el gobierno sobre ese territorio se hace muy difícil. Más el lavado, ¿no? Más el lavado de dinero y al mismo tiempo la necesidad de poder combinar un Estado presente y un Estado presente que no tiene que estar solamente con su faz represiva, sino que esa faz represiva tiene que estar subordinada a una política de inclusión en serio, de integración de esos barrios en serio. Digamos, lo que necesitamos hacer es estrangularle la capacidad de captación que tienen las bandas narcos de los pibes, y para eso se necesitan muchos recursos en programas de prevención social del delito que le disputen a los pibes y a las pibas, que no tiene que ver solamente con una salida económica, sino también con proyectos que les generen sentido de pertenencia y de identidad. Y para eso se necesita, además de un Estado presente, una comunidad organizada. Un Estado que acompañe, que fortalezca la reconstrucción del tejido social y de los lazos sociales en el territorio. Si no, es imposible. Karen, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Y que tengan buen descanso. Gracias. Venimos desde Octado hasta acá, con escala de Santo Tomé, pero bueno, acá estamos. ¿Podés mostrar la imagen de cómo andan armando las asambleas ciudadanas? Mirá, próxima estación, renovación, y ahí aparece Karen. Bueno, y aparece un peque que ya se metió en la... Sí, con Lucas. ¿No? La va militando. Mirá, ahí hay otra imagen, ahí está Juan Monteverde. No vine en el colectivo acá, quiero aclarar. La idea es que van con el colectivo, llegan, hacen trabajo territorial y se arma ahí la asamblea. Exactamente, llega un par de días antes, estamos haciendo estas asambleas ciudadanas en cada una de las ciudades de los 19 departamentos. Llega un grupo de militantes un par de días antes, convoca, recorre, lleva adelante la propuesta y cerramos con una asamblea, como decíamos antes, que la verdad están siendo muy esperanzadoras. Karen, gracias en serio. No, muchísimas gracias a ustedes.